detenido arbitrariamente con fusil en mano por la policía por una orden superior. ¿Quién es el mandato superior de la policía? ¿Acaso no es el presidente de la República? ¿O es la fiscal de la Nación? Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El abogado defensor de Pedro Castillo da sus últimos alegatos, con la réplica y dúplica, a su vez. La Fiscalía y la Procuraduría están alineadas en que la tutela no procedería por ser cosa juzgada. Entre el vaivén, sería el turno del expresidente Pedro Castillo, quien cuestiona su detención, argumentando que en ese momento él aún seguía siendo el presidente de la República. Gracias, doctor Cifuentes, tiene 5 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a tratar de concretizar, empezando por lo que ha dicho el Ministerio Público y la Procuradora respecto a la cosa juzgada. La cosa juzgada está referida cuando hay una resolución que resuelve sobre el fondo del asunto. Cuando una resolución tiene calidad de sentencia firme y consentida y que está ejecutoriada, señor magistrado. Acá nos vienen a hablar de un incidente, de cuadernos incidentales, y con ellos los magistrados, tanto el procurador como el fiscal, creen que ya es una cosa juzgada. Yo quisiera que o yo me confundo o ellos se confunden. Entonces así. E inclusive, cuando yo solicito y el fiscal dice, ¿qué no dice el fiscal? Dice, no, lo que habría es, no nos dice de qué resolución, no nos dice de qué resolución, cuál es el petitorio, no nos dice cuál es la parte resolutiva que está en apelación, pero para que tengan entendido, este es un cuaderno incidental de tutela de derecho que está referido a la exclusión del acta fiscal, de exclusión del acta de intervención policial, a la que ha hecho alusión. Pues la acta de intervención policial en el delito de flagrancia, señor magistrado, es aquella actitud donde el policía ve, está en contacto, como le expliqué, con el hecho delictuoso, con el hecho. Y si esta, y por otro lado, lo que dice el procurador sobre el argumento de la demanda competencial, él no nos dice que en la página 40 de dicho fallo del Tribunal Constitucional nos habla de que todas las autoridades públicas tienen que tener presentes a resolver sobre la competencia del Congreso y del Poder Judicial. Y para que entienda, el doctor que me dijo que se llama jurisdicción, la jurisdicción ordinaria es aquella que se tramita ante el Poder Judicial, para que se pueda entender. Después, nos habla sobre la acta de intervención policial. Señor, el artículo 71, numeral 2, dice que cuando una persona es detenida en flagrancia, tiene que comunicarle por qué lo detiene. Por último, ya, pues yo lo detengo porque usted vulneró el artículo de rebelión previsto en el artículo tanto, ya. Pero ni siquiera eso le han dicho. Lo único que le dicen que hay una orden de detención, hay que llevarlo a España. Otro. El acta de intervención policial. El acta de intervención policial participa el abogado, participan los fiscales, así dice el acta. Y usted dijo bien claro, ¿cuál es el problema en la exclusión? ¿Cuál es el problema si se ha garantizado su derecho de defensa? Eso es una salida, con todo respeto que se le da, cuando el acta participa el señor abogado Aníbal Torres, ahí dice que el acta, y sin embargo, él no lo firma el acta, él no lo recibe. Y termino, señor presidente. Respecto, es muy poco porque los dos tienen 3 minutos, pero trato de resumirlos. Detención en flagrancia. Si fue detenido como ciudadano, le corresponde el fuero
ordinario, y es la Fiscalía Provincial Penal y el juzgado de programación preparatoria. La fiscal no tenía por qué participar, porque tanto el artículo 450, 451 es claro cuándo es que participa la fiscal de la Nación. Solamente para actos administrativos y para lo que le dice esta modificación del decreto legislativo 1218. Y termino diciendo, señor magistrado, usted, como conocedor del derecho, hay una detención ilegal. No se le ha comunicado cuál es el hecho circunstanciado, de acuerdo a lo que dice el artículo 71. Y esta demanda lo ha hecho en vía de amparo, de habeas corpus, por una detención ilegal en flagrancia. Entonces, en el futuro encontraremos la verdad de que existió efectivamente una detención ilegal contra el presidente, y trataré de pedir ayuda para irme hasta la restituir al presidente constitucional. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor Cifuentes. El doctor Chinchay también tiene el uso de la palabra para concluir. Gracias, señor. El acta de intervención policial no es que carezca de mención de los tipos penales. Dice, por encontrarse incluso en flagrancia del presunto delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, infracción de la Constitución Política del Perú, artículo 46. En ese sentido, señor, no es verdad que con la intervención no se le haya facultado información sobre la información a la que se refiere el artículo 71, inciso 2, letra A. Repito una vez más, no es competencia de la policía hacer un tratado de derecho penal que desarrolle tipo objetivo, tipo subjetivo, fase de antijuridicidad, fase de culpabilidad, etcétera, etcétera. Eso es una tarea de los señores magistrados que están a cargo de este tema. Si es que hubiese habido una ausencia del señor Aníbal Torres como abogado, creo que se hubiese dejado constancia de ello anteriormente. El señor Aníbal Torres es procesado aquí también y él hubiera dicho ello, ¿no? O sea, no es verdad que yo estuve presente al momento de la detención del señor Castillo, aunque fue público y notorio que sí lo estuvo. Es desconocedor de la Constitución, hay que leer la Constitución, cuando se dice que, por acuerdo con el 450, la Fiscalía de la Nación no interviene. El 159, inciso 4 de la Constitución dice que el Ministerio Público interviene desde el inicio de la investigación del delito, desde el inicio. Entonces, eso de que no puede intervenir no es del caso, eso no es, sencillamente eso no es cierto, y debemos tomar en cuenta que en cuanto a los fiscales, no hay en sentido estricto, solamente en sentido lato, temas de competencia. Hay más de 40 artículos en el Código Penal que tratan todo lo habido y por haber sobre competencia de los jueces. Conflictos de competencia positivos, negativos, de traslado de competencia por materia, por turno, etcétera. Ya, sobre los fiscales no hay competencia. 63, inciso 2, habla de una mera distribución de funciones. Así que no hay en ello ningún tipo de nulidad o vicio, como sí lo podría haber, por cierto que sí, si un juez incompetente asumiera el conocimiento de una causa. Entonces, por esta razón, señor, ratifico mis pedidos alternativos, o bien que se declare improcedente, porque la misma materia de la legalidad de la detención, eso es el punto resolutivo segundo de la resolución de su despacho de octubre. Declarar que es legal la detención, así que el fondo es el mismo. La pretensión en octubre y la pretensión ahora es la misma, que se pronuncien sobre la legalidad de la detención. Eso sí ha sido materia de pronunciamiento de vuestra judicatura, eso se encuentra en apelación. La competencia, justo a la que acabo de hacer alusión, es ahora de la Sala Penal Permanente. No correspondería entonces que vuestro despacho se vuelva a pronunciar sobre lo mismo, el fondo, legalidad de la detención, y en caso de que vuestra judicatura fuese de un parecer distinto sobre la procedibilidad, que se declare alternativamente entonces la infundada esta pretensión, señor. Gracias, señor fiscal. Señor procurador, para concluir. Sí, con su señor magistrado. Señor magistrado, ya no habiendo tocado la defensa en esta segunda ronda, lo referente al 3-2022, que está en su escrito que sustenta la parte jurídica de su pretensión, consideramos que en ese extremo no es menester pronunciarnos.
Sin embargo, referente a que al expresidente de la República se le habría violado sus derechos a ser informado, porque se lo detuvo en flagrancia. Señor magistrado, eso después del debate ya ha sido plasmado en blanco y negro, justamente en el incidente que señalé, en donde su magistratura resolvió en el auto de requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia, resolución número 2, fundamento séptimo, donde se señala, literalmente no es muy grande, durante las audiencias realizadas respondió afirmativamente, esto es, principalmente refirió que al ser detenido se le puso en conocimiento de los cargos formulados en su contra, por los cuales se le detuvo, señalando la presencia del abogado defensor, doctor Aníbal Torres Vázquez, desde el inicio de la detención, que se le informó de su derecho a abstenerse a declarar, que no se emplearon medios coercitivos, coactivos o coercitivos y que fue examinado por un médico legista. No es una elucubración de la Procuraduría General del Estado o una afirmación antojadiza, sino es ya fruto del debate, del consenso y plasmado en un auto y ratificado esto en un segundo grado. En ese entender, nuevamente, es pretender a través de esta tutela tocar nuevamente la legalidad o ilegalidad de la forma como fue detenido el señor expresidente el día 7 de diciembre de 2022, por lo cual es reincidir en lo mismo o pretender desde nuestra perspectiva una revisión de lo ya decidido. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias. El señor Castillo tiene 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, cuando yo respeto a este pueblo y hago el uso de la palabra en un acto político, y ver que todo un complot anticipado contra este gobierno, que por primera vez ha elegido un hombre que viene del interior del país, hay todo un engranaje para no solamente ir contra mí, contra mi gobierno, sino contra mi familia. Y el 7 de diciembre tomo la decisión de llevar a buen recaudo a mi esposa y a mis hijos a la Embajada de México. Jamás me estaba jugando. No estaba jugándome del país. ¿Quién se fuga con la policía? ¿Quién se fuga en el mismo carro del presidente de la República? Y fui detenido arbitrariamente, con fusil en mano, por la policía, por una orden superior. ¿Quién es el mandato superior de la policía? ¿Acaso no es el presidente de la República? ¿O es la fiscal de la Nación? En ese momento, en ese tránsito, he sido presidente de la República. No he sido vacado. Ni siquiera se tocaba ese punto en el Congreso de la República. Al ser intervenido, aparece un policía y dice: usted se encuentra detenido y vamos a irnos a la prefectura. Dígame, señores presentes, a un procurador, a un fiscal, a un juez, a cualquier autoridad que asume una responsabilidad saliendo de este momento de su despacho y le toman en esa misma condición que me tomaron a mí en este momento en la calle, sin ser notificado, ¿no es un abuso? ¿No es un abuso de autoridad? ¿No es un atropello? Y más aún siendo presidente de la República. Por eso, reitero, señor magistrado, que jamás he cometido el delito de flagrancia y el delito de fuga como se han querido y se ha vendido a través de los medios de comunicación. Te reitero que hoy los medios de comunicación se han allanado a un complot para hacer su trabajo de los fiscales, para hacer su trabajo de todas las personas que no entienden la gran necesidad de este país. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa que solicita vía tutela, se declara la nulidad de las resoluciones que determinaron la detención del señor Castillo Terrones, así como los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría que se declaren improcedente o infundado. Se debe pedir la resolución, así como el señor Castillo, se debe pedir la resolución y se le va a notificar. Siendo las 17 horas, se da concluida la